forma, pues porfa, si uno de los que tenga acceso le colabora mandándosela al correo, pues para que la pueda tener si lo desea, mientras resuelve lo de su matrícula. Bueno, entonces les decía, estos personajes, Liebel y Clark, básicamente le dieron forma a lo que hoy conocemos como medicina, aunque este es un modelo que ya fue superado. Este es el modelo multicausal de la enfermedad, que ya fue superado por el modelo holístico. ¿Sí? Después del modelo multicausal viene el modelo biopsicosocial, el modelo humanista, y estamos en el modelo holístico ahora se supone. Pero sin embargo, buena parte de lo que hacemos, de lo que somos, de cómo vemos las cosas, tiene que ver y está explicado por este modelo. Entonces, incluso la definición de salud de 1946 de la OMS tiene una advertencia dentro de ella para oponerse a este modelo. Lo vamos a ver luego. Entonces, en esencia, este modelo tiene varios defectos. Un defecto es que es un modelo centrado en la enfermedad. ¿Sí? Este es un modelo centrado en la enfermedad que básicamente dice que uno está sano cuando no está enfermo. Y eso, desde el punto de vista holístico, no es apropiado. ¿Sí? No es lo correcto. Pero, desde el punto de vista operativo de la intervención en salud, pues es muy útil. Entonces, por eso, quiero que les quede claro, el modelo de Liebel y Clark lo vamos a usar mucho, ustedes lo deben saber manejar muy bien y de verdad que se utiliza bastante. Pero no significa que sea el mejor. De hecho, también falla en algunas cosas y por eso hay que complementarlo con el modelo de determinantes, con el modelo holístico y con el modelo social, ¿sí? Pero para efectos de especialidades, atención en salud, atención hospitalaria, para todo eso, para rehabilitación, para todo eso, es el modelo que le dio nombre a todo. O sea que si usted este modelo lo domina, entiende la mayor parte de la literatura médica y demás, porque de aquí sale la mayor parte de esas claridades. ¿Por qué es tan bueno? Porque es muy sencillo. Entonces tenemos un periodo prepatogénico. ¿Qué significa prepatogénico? Pre, antes, pato, enfermedad, génesis, inicio. Es el periodo antes de enfermarnos. Entonces, para el modelo, yo estoy sano si no estoy enfermo. Tan simple como eso. Yo estoy sano si no estoy enfermo. Entonces, yo paso la vida esperando enfermarme. Porque mira que dice pre, o sea, antes de. O sea, parte de la base que yo me voy a enfermar en algún momento. Parte de la base que yo me voy a enfermar en algún momento. Y como parte de la base que yo me voy a enfermar en algún momento, es como si todo el tiempo estuviéramos esperando enfermarnos. Una colega mía dice, uno se pasa la vida esperando enfermarse. ¿Sí? O sea, está ahí. Eso no es tan cierto desde el punto de vista humanista, pero desde el punto de vista biológico es una manera fácil de entender las cosas. O sea, si usted está sano, se puede enfermar. A este periodo le llama el periodo prepatogénico. El modelo plantea que existe una triada, que es la triada epidemiológica o triada ecológica. Esta triada son el huésped, el agente y el medio. Huésped, agente y medio. Entonces, el huésped, el agente y el medio coexisten en equilibrio. Mientras estén en equilibrio, mientras el agente no entra al huésped, no hay enfermedad. Y el modelo permite entenderlo tanto con enfermedades infecciosas como no infecciosas. Entonces, por ejemplo, la neumonía. Es que ahí está el neumococo, pero el neumococo no ha entrado al pulmón. Entonces está en equilibrio, entonces no hay enfermedad. Pero cuando el neumococo entró al pulmón y las defensas no lograron controlarlo, el neumococo empezó a reproducirse y produjo una neumonía. Listo. Enfermedad infecciosa. Que viene del modelo unicausal. Pero, ¿qué pasa con una puñalada? Me pegaron una puñalada. Lo mismo. Hay un agente que es un agente físico, que es un arma cortante o punzante, que está en el ambiente, pero que no me está lastimando, pero resulta que entró y causó un daño. ¿Sí? Me hago entender, o sea, es un modelo que permite utilizarlo con muchas cosas, por eso es tan práctico. Entonces dice, el individuo está sano y no hay cambios en él, pero algunos de los elementos rompen el equilibrio y se produce la infección. La entrada, por alguna razón no se está viendo abajo, déjame yo miro si...
se produce la enfermedad y se pasa al periodo siguiente. No sé por qué cuando lo pongo grande se pierden las lineecitas de abajo. Entonces, ¿qué pasa después? Entramos al periodo patogénico y el patogénico se divide en dos. En un periodo asintomático, también llamado preclínico, por favor escríbanlo, preclínico, y un periodo sintomático, también llamado clínico. ¿Sí? Entonces, mire que ahí viene el tema de manifestaciones clínicas. ¿Qué es una manifestación clínica? No, es cuando ya yo puedo evidenciar la enfermedad, cuando la persona ya siente cosas. ¿Sí? Y la división entre estos dos periodos se llama el horizonte clínico, que es cuando aparecen síntomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de que a mí me aparezcan síntomas, pues yo no consulto. O sea, yo puedo tener la enfermedad, pero no consulto. Entonces ahí aparece algo que se llama la historia natural de la enfermedad. Y la historia natural de la enfermedad es lo que ustedes estudian cuando estudian patología, lo que nosotros estudiamos. Cuando se estudia medicina, usted estudia enfermedades. Ustedes le enseñan que la hepatitis, que cómo es la hepatitis, que la difteria, que la neumonía, y usted aprende sobre la enfermedad, dice cuáles son los agentes causales. ¿Sí se acuerdan cuando vieron microbiología? Que decían, no, entonces mire, está esta bacteria, y está este parásito, y está este virus, y está este hongo. Y entonces, cuando estudiamos una enfermedad, cualquier enfermedad, usted dice, etiología. Etiología es quién causa. Etiología significa cuál es el agente causal de la enfermedad. Epidemiología. A quién le da más, a quién le da menos, ¿sí? Síntomas, ¿sí? Pruebas diagnósticas. Tratamiento, secuelas. Esa historia secuencial es la historia natural de la enfermedad. Entonces, miren que básicamente aquí está analizado lo que estudiamos en medicina. Entonces dicen, la historia natural de la enfermedad puede pasar, evolucionar por distintos caminos, dependiendo de las características del huésped, del agente y del medio. Puede llegar a la recuperación. Puede volverse crónica. Entonces, miren, aquí viene el concepto de crónico. ¿De dónde viene el concepto de crónico y de agudo? Les voy a mostrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Resulta que cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, nos lo imaginamos en un plano cartesiano. Este es el eje de las Y y el eje de las X. Entonces vamos a suponer que sus síntomas, su estado de salud es así. Entonces, digamos que el eje de las X es la la intensidad de síntomas. Entonces usted normalmente está en 0. ¿Sí? Normalmente usted no tiene síntomas. Pero resulta que usted un día se enferma. Entonces aparecen síntomas muy leves. Luego esos síntomas pueden subir bruscamente y bajar bruscamente. ¿Sí? O puede ser que la enfermedad se sostenga durante mucho tiempo. Entonces, a ver, si ven esta línea aquí, este ángulo que se formó aquí, ¿qué tipo de ángulo es? Agudo. Es un ángulo agudo. Entonces, esto significa agudo. Entonces, cuando decimos, no, es que es una enfermedad aguda. Por ejemplo, en el lenguaje de la calle, en el lenguaje común, la gente cree que agudo es severo, que agudo es grave. No, agudo lo que significa es que aparece y desaparece rápidamente. ¿Sí? Entonces, cuando dice, no, es que está en fase aguda, es que te acabaste de enfermar. No, es que está agudo. La gente identifica agudo como severo, ¿no? Ay, no, es que está muy agudo. No, realmente no. Agudo lo que significa es una imagen del diagrama de la historia natural de la enfermedad en la que los síntomas rápidamente aumentan. ¿Sí? Y entonces forma un ángulo agudo en el cual uno dice, listo, el paciente se deterioró rápidamente. Entonces eso es una agudización. ¿Sí? Una agudización, se agudizó. O sea, por ejemplo, paciente con diabetes, controlado. Viene con su diabetes y está controlado. Pero un día
se agudizó. Entonces vamos a pintarlo también. Entonces vamos a suponer que acá tenemos en el eje de las Y, tenemos la glucosa. ¿Sí? Y en el eje de las X, pues tenemos el tiempo. Entonces el paciente está, digamos que está controlado, digamos que está en 90. Ah, perdón, ese color no. Digamos que esto aquí son 90 miligramos por decilitro. ¿Sí? Listo, entonces el paciente viene bien, pero resulta que algo pasó. Se le acabó la insulina, no se dio cuenta que la Coca-Cola era con azúcar, era sabor original y no cero. Algo pasó. Y de repente este valor de 90 miligramos por decilitro se escaló a 400 miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues partiendo de como yo no, en el momento en que yo la tomo, no sé qué va a pasar después, ¿sí? Pero yo asumo que, pues, que debe volver a la normalidad, porque esta era la normalidad de la paciente, ¿sí o no? Si esta es la normalidad de la paciente, entonces yo diría que esta paciente tendría que regresar a su valor normal, al valor usual que ha venido manejando. Entonces, es razonable suponer, aunque yo en el momento no lo vea, que el descenso debería ser así. Entonces, este ángulo, a esto le llamamos una agudización de la diabetes. ¿Sí? María Andrea Cabal, levantó la mano. Profe, y, o sea, cuando se habla de aguda, ¿es que solamente sube pero no baja o las dos? Muy buena pregunta. Por eso te puse un color distinto. En el momento en que tú tomas que un síntoma aparece, subió. Tú no sabes qué tan rápido va a bajar, pero en ese primer momento es agudo. ¿Sí me entiendes? O sea, en ese momento tú supones que si yo estoy por fuera de lo normal, por ejemplo, a ti se te sube la frecuencia cardíaca, pero tu frecuencia cardíaca normal es una. ¿Sí me entiendes? O sea, tú manejas normalmente 80 de frecuencia cardíaca y estás en 120. Entonces yo supongo que él tiene que volver a la normalidad y por eso digo, estamos agudos. ¿Sí? Pero podría ocurrir, pongámosle también otro color, otro curso de acción que es este. Bueno, eso en realidad no es posible. Nadie puede sobrevivir indefinidamente con 400 miligramos por decilitro, pero supongamos otro síntoma, ¿sí? Entonces a eso se le llama la cronicidad, se volvió crónico. ¿Sí? Por eso aquí habla de la cronicidad. O sea, yo digo, algo es agudo porque apareció de repente. Todo lo que aparece de repente, eso es agudo. ¿Por qué le decimos agudo? Porque yo estoy asumiendo que va a volver a bajar. Entonces, como yo no conozco el futuro, pues hoy considero que es agudo. ¿Sí? Pero, si luego resulta que venga, pero a mí no me quita el dolor, yo sigo ahí, ese dolor, entonces ya digo, pucha, ese dolor se le volvió crónico. ¿Sí la pillas? Sí, señor. O sea, hay que ubicarse en el tiempo. Sí, hay que ubicarse en el tiempo. Cuando tú estás en esta primera etapa, cuando tú estás acá, aquí, tú no sabes qué va a pasar en el futuro. Entonces, para ti, todo lo que aparece de repente es agudo. ¿Sí? Todo lo que aparece de repente. Entonces dice, venga, ¿y ese dolor cómo es? ¿Le aparece de un momento a otro o le va apareciendo de a poquitos? No, de un momento a otro. No, es agudo. Sí, es un dolor agudo. ¿Sí? Lo que pasa es que uno se imagina, la mayoría de gente se imagina que agudo significa que chuza. Sí, agudo es como, imagina como la agujita, entonces agudo es como muy fuerte, como que lastima mucho. Pero en realidad hace referencias a esto, al curso de la historia natural de la enfermedad, entendiendo un eje cartesiano en el cual el eje de las X es el tiempo y el eje de las Y es
o la intensidad del síntoma, o el valor de la glucosa, o el valor de la presión, cualquier cosa. ¿Sí me entiendes? O sea, así es como entendemos la enfermedad. Sí, así es como entendemos la enfermedad, porque ese es el modelo que más nos pega. ¿Sí es claro o no? Bueno, Sí, señor. entonces, el modelo permite identificar o la recuperación porque volvemos al estado anterior de la enfermedad, o la cronicidad porque la enfermedad permanece en un estado subclínico. O sea, usted tiene la enfermedad ahí, pero le permite llevar una vida. Eso es cronicidad, como por ejemplo el VIH, o la diabetes, o la hipertensión. O sea, usted es diabético y usted seguirá siendo diabético. Pero con ciertos cuidados puede llevar una vida normal, una vida con una muy buena calidad de vida, sin que por eso significa que está curado. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el VIH. Ya no se muere el 90% de la gente. Ya es mucho menos la gente que se muere, y si sigue el tratamiento en términos generales puede ir. Pero eso sí, va a ser un conviviente con VIH toda la vida. Va a tomar medicamentos durante mucho tiempo y va a tener otros riesgos y de pronto otras cosas que les disminuyan la calidad de vida, porque pues igual está a riesgo de problemas renales, pulmonares, bueno, todas las complicaciones del tratamiento del VIH, pero igual usted vive. ¿Sí me entienden? Pintemos esta. Entonces, aquí estamos, sanos, enfermos y recuperados. ¿Sí? Recuperación. Cronicidad. Estábamos sanos, nos enfermamos y podemos seguir viviendo en unas condiciones, pero no volvimos al estado anterior. ¿Sí? Incapacidad. Este es importante. ¿Qué pasa? Yo me enfermé, perdón, estaba sano, me enfermé, me recuperé hasta cierto punto. ¿Qué le pasó? Algo pasó. Pero, ¿qué pasa aquí? Aparece una secuela. ¿Qué es una secuela? Una secuela es algo que no es que puede haber sido causado por la enfermedad, pero que ya no se recupera al curar la enfermedad. No me deja escribir, ¿por qué? Les voy a explicar eso. A usted le da neumonía. Entonces, se le dio neumonía. O sea, usted estaba aquí, su pulmón estaba funcionando bien, de repente dieron síntomas de neumonía y curamos la neumonía, empezamos a darle tratamiento para la neumonía. Pero en medio de la neumonía resulta que el pulmón se lastimó de manera permanente y el pulmón quedó con una secuela. Entonces, aunque yo cure la neumonía, ¿sí? Aunque la neumonía como tal, la infección como tal desaparezca totalmente, ¿sí? Ya quedó una secuela, quedó un daño que no fue, o sea, fue causado por la neumonía, pero yo ya curo la neumonía y ya no se arregla. ¿Sí me hago entender? O sea, por ejemplo, usted tiene diabetes y por la diabetes hubo que amputarle un pie. Entonces, aunque yo le controle la diabetes, pues el pie ya no le va a volver a crecer. ¿Sí? Eso es una secuela. Es una secuela. Una secuela es algo que ya quedó. Entonces, usted le dio un accidente cerebrovascular y eso le generó parálisis o debilidad de un lado del cuerpo. Cuando se le pasó el accidente cerebrovascular, usted ya no quedó enfermo, quedó con discapacidad. ¿Sí? Esa es otra cosa que frecuentemente en el lenguaje común, en el lenguaje de la calle, la gente lo confunde. La gente dice, no, es que él quedó enfermito. Sí, o sea, la persona con discapacidad se confunde discapacidad con enfermedad. No, la enfermedad es una alteración
Hay una alteración del equilibrio, de ese bienestar, de ese equilibrio, y yo puedo revertir hasta cierto punto esa enfermedad o no revertirla. Pero esa alteración puede causar una secuela. ¿Sí es claro? Y por supuesto, pues puede ocurrir que yo sencillamente me muera, que la línea no siga para ninguna parte. ¿Sí? Puede perfectamente ocurrir que yo me compliqué y ya, me morí. ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. ¿Por qué no aparece esta vaina? Bueno, entonces ellos en su texto de medicina preventiva dicen, bueno, pero venga, el modelo lo que nos interesa es que el modelo nos sirva para intervenir, para hacer cosas, o sea, es un modelo de intervención. Dice, el objetivo del modelo de la medicina es prevenir, evitar el daño. Entonces dice, ¿cómo enfrentamos, modelando la enfermedad, cómo la enfrentamos? Entonces dice, venga, vamos a hacer cosas. Entonces, hay un primer nivel de prevención. Primer nivel de prevención, también llamada prevención primaria, ¿sí? Primer nivel de prevención o prevención primaria, se centra en impedir que la gente entre al huésped. Esa es la tarea, impedir que la gente entre al huésped. Si yo impido que la gente entre al huésped, impido la enfermedad. ¿Sí? Si yo impido que la gente entre al huésped, impedir la enfermedad. Frene la enfermedad. Entonces, a eso le llama primer nivel de prevención o prevención primaria. Y ese nivel hay dos maneras de hacerlo. Uno es la promoción de la salud y el otro es la prevención o protección específica. Entonces, ahí empieza a complicarse un poquito la cosa. Cuando yo impido que la gente entre, estoy haciendo prevención primaria. Pero la prevención la puedo hacer de dos maneras. Con promoción de la salud, o sea, promover los hábitos saludables que protegen contra muchas enfermedades, o puedo de manera específica frenar una enfermedad. ¿Sí? De manera, y eso se llama protección específica. Luego viene la prevención secundaria. Y la prevención secundaria es cuando la gente ya entró. Ya la gente entró al huésped. ¿Sí? Ya la enfermedad entró. Cuando la enfermedad ya entró al huésped, cuando ya se metió allá adentro, ya lo que tengo que hacer es tratar de detectarla. Y si puedo detectarla antes de que el paciente le duela cualquier cosa en el periodo preclínico, en el periodo asintomático, pues mucho mejor. Entonces, diagnóstico y tratamiento precoz. A eso hace referencia el término precoz. Precoz es que yo ojalá lo diagnostique usted antes de que usted sienta, cuando todavía está en el periodo asintomático. Y cuando ya no puedo evitarlo, voy a la limitación del daño. ¿Sí? Y cuando ya no pude ahí, voy a la rehabilitación. Entonces, tenemos esos tres niveles, prevención primaria, secundaria y terciaria. También existe la prevención cuaternaria, eso lo hablaremos luego, pero el modelo de Liebel y Clark, pues, plantea esto. Entonces dice, dentro del primer nivel de prevención, la tecnología de promoción de la salud no está dirigida a ninguna enfermedad. No está dirigida a ninguna enfermedad. Ayuda a evitar muchas enfermedades, pero no va de manera específica a una. Por ejemplo, alimentación, vivienda, educación, condiciones de trabajo, fluorar el agua, ¿sí? Echarle yodo a la sal, todo eso es promoción de la salud, porque es una cosa general, ¿sí? Digamos que está regada para todo el mundo.